Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esta tarde, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó sobre 3 detenciones más. En el caso del secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo, suman pues 4 detenidos que habrían actuado así. La detención de 4 personas posiblemente relacionadas con el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo ha dado pistas sobre la mecánica de los hechos. Y de acuerdo a la investigación, así habrían participado cada uno de los implicados. 2 sujetos identificados como Óscar y José serían los encargados de interceptar el carro de Norberto Ronquillo a unas cuadras de su casa. Óscar manejaba el vehículo. Estas 2 personas habrían obligado a Norberto a subir a otro auto con placas G58AGG y lo habrían llevado a una casa de seguridad. Óscar fue detenido ayer en la alcaldía de Miguel Hidalgo. José fue detenido esta madrugada en una casa de Coyoacán. A ambos se les encontró envoltorios con droga. La investigación mostró que Óscar, además, habría estado en diversos puntos donde estuvo la víctima, como la Universidad del Pedregal, la casa donde vivía Norberto, el lugar donde se pagó el rescate, así como la zona en la que se encontró el cuerpo del joven. El rastreo de las cámaras de videovigilancia y las placas del carro donde subieron a Norberto dieron con otro de los presuntos implicados, Daniel Benítez Cruz, quien fue vinculado a proceso ayer por un juez de control. Daniel es conductor de la plataforma de Uber y declaró ante las autoridades que él rentó su vehículo a Óscar la noche del secuestro. Otro de los presuntos implicados es un hombre identificado como Fernando, pero no se informó cuál fue su participación en los hechos. La procuradora Ernestina Godoy aseguró que las investigaciones aún continúan. Se indaga una posible deuda como el móvil del secuestro y asesinato de Norberto. El tema de la deuda, por eso la procuradora comentó supuesta deuda, es a dicho de un detenido, lo cual todavía no podríamos corroborar. De verdad, no ha terminado la investigación. ¿Cuántas personas más faltan por detener? Varias. Bueno, la procuradora Godoy descartó que los detenidos pertenezcan a algún grupo de narcomenudistas del sur de la ciudad, que sean familiares de Norberto Ronquillo. Tampoco lo consideran las autoridades. Por cierto, anoche informamos que el primer detenido, en este caso Daniel Benítez, era estudiante de la Universidad La Salle. Hoy aclaramos que este dato no es correcto. Este joven no pertenece a esa universidad. Se comunicaron con nosotros, nos hicieron ver el error. Una disculpa a la gente de la Universidad La Salle. Muchas gracias por llamarnos. Por cierto, hoy las autoridades de la Ciudad de México informaron que van a elaborar un padrón de conductores de transporte público y privado y deberán registrarse ante la Secretaría de Movilidad los concesionarios de choferes, taxis, rutas de microbús, de aplicaciones como Uber, Cabify, Didi. Se deberá registrar el número de matrícula, nombre completo, la clave CURP. Lo podrán hacer a partir del 25 de julio y hasta el 24 de agosto. Este es el principal motivo por el que van a elaborar este padrón. La primera razón por la que hacemos esto es por seguridad. Recientemente ha habido delitos que involucran choferes de Uber, choferes de taxi. La gran mayoría de los choferes de taxi y los taxistas son muy buenos trabajadores, dan un buen servicio, pero hay algunos cuantos que utilizan estos vehículos para cometer algún delito, y eso pues tenemos que eliminarlo en la ciudad. Este mediodía, policías del Estado de México intentaron frustrar un robo en un puesto de comida en Ecatepec. Uno de los presuntos delincuentes murió y los familiares de este presunto delincuente reclamaron a los policías por esta muerte. ¡Hijo mío! Sale que sí, ahí está el papá llorando por su rata. Así llegaron 3 presuntos asaltantes a un puesto de carnitas ubicado en la avenida R1 en la colonia Jardines de Santa Clara en Ecatepec. 2 bajaron de la moto en la que viajaban y robaron las pertenencias de las personas que ahí comían. Cuando intentaron huir, se encontraron con una patrulla de la policía estatal. Los presuntos delincuentes recibieron a balazos a los policías, pero la agresión fue repelida. Uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento. Tenía 16 años y portaba una pistola calibre 38. El dueño del puesto de carnitas, así como algunos de los clientes, reconocieron al joven como una de las personas que los había asaltado minutos antes.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, las otras 2 personas lograron huir en una moto color negro que ya tenían preparada. Al lugar llegaron familiares del presunto delincuente, quienes reclamaron a los policías por la muerte del joven. Acaba de asaltar los caldos de gallina de la México y Granjas y ya está llorando. Bueno, pues hay que hacer mucho todavía por la famosa reconstrucción del tejido social. Anoche se difundió este video en donde se observa cómo un automovilista escapa de 2 asaltantes en la alcaldía de Iztapalapa. Los hechos ocurrieron en el Churubusco y la calle Hualquila, muy cerca de la central de Abasto. En el video se ve a 2 jóvenes que esperan que los vehículos se detengan para asaltarlos. Se dirige a un vehículo color azul, pero el conductor acelera, se sube al camellón. Uno de los asaltantes se dirige, al vehículo, otro vehículo para asaltarlo. Huyen. En el video se ve cómo ambos jóvenes estaban armados. Por estos hechos no hay denuncia, por lo que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México aún no abre ninguna carpeta de investigación. Esta mañana fue baleado Martín Ruiz Brito, jefe de afiliación y cobranzas de la Delegación del Seguro Social en Guerrero. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de las oficinas precisamente del Seguro Social en Acapulco. Paramédicos lo trasladaron a un hospital donde se realizó una operación para extraerle una bala de la cabeza. Hasta el momento los médicos reportan la salud del funcionario como crítica y delicada. No es el único caso. Ayer en Guadalajara un cirujano del Centro Médico Occidente fue asesinado a unos 10 minutos de distancia del Hospital de Seguro Social donde trabajaba. Él se veía jovial, tranquilo, con toda la disponibilidad del mundo, como siempre, tan natural que incluso el día de ayer, él realizó el trasplante de riñón programado del día de ayer, lo realizó sin ningún problema, sin ninguna complicación, con muy buena evolución de los pacientes, terminó la cirugía del trasplante y estuvo ahí con nosotros en la oficina. Ezequiel Martínez tenía 45 años y era médico cirujano urólogo del Centro Médico de Occidente del IMSS en Jalisco. Además era el encargado de la coordinación de donación de órganos de este hospital y uno de los principales impulsores de esta práctica en el estado. Ayer fue asesinado a 10 minutos del hospital en el que trabajaba. Lo único que hacía era dar vida, era ayudar a las personas, era ayudar a los semejantes y que tenemos una gran pérdida y que pues ojalá se logren esclarecer estos hechos. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, el doctor viajaba en su Mini Cooper. El tráfico lo hizo detenerse sobre calles de la colonia Belisario Domínguez en Guadalajara. En ese momento un hombre caminó en contraflujo hasta que se acercó a la ventanilla del doctor y le disparó en varias ocasiones. Después escapó. Su desempeño, su dedicación, se observó que hubo un incremento en las donaciones multiorgánicas de órganos y tejidos para beneficio de nuestros pacientes. El asesinato del doctor causó indignación entre sus colegas y pacientes. Incluso el director del IMSS condenó el crimen del doctor, a quien calificó como un hombre reconocido y querido. Nosotros pues continuaremos trabajando con mayor ímpetu, con todo lo que él nos enseñó también, lo que él nos dejó, y que estoy seguro que él es lo que nos estaría pidiendo en estos momentos. La Fiscalía de Jalisco descartó que se haya tratado de un asalto, ya que nunca hubo la intención de quitarle el automóvil. Además, la policía encontró en el auto el reloj del médico, su cartera, su celular y una importante cantidad de dinero. Llama la atención que los 2 casos de ataques a personal del Seguro Social, en Guadalajara y en Acapulco, han tenido la condena del director del Seguro Social, Zoé Robledo, en sus redes sociales. Anoche le presentamos la historia de Vieri García, un joven quien fue sentenciado a 62 años de prisión por presuntamente haber participado en el asesinato de 5 taxistas. Sus familiares acusan que él estaba en Monterrey cuando ocurrieron los asesinatos y además denuncian que han ocurrido una serie de irregularidades en el caso. De ninguna prueba salió a relucir que el acusado hubiese sido la persona que directamente accionó el arma de fuego, porque no hay un señalamiento directo en ese sentido, sino que solo se le ubica presente y conjuntamente con el grupo de personas que llevaron a cabo esos disparos. La defensa de Vieri cree que el caso pudo ser armado por la Fiscalía del Estado de México. Una de las razones de su sospecha es que el único testigo por el que Vieri fue sentenciado había sido policía ministerial. Mira, yo estuve en la policía ministerial
De armas sí conozco. ¿No recuerda cuándo inició usted? No recuerdo. Ni cuándo terminé tampoco. Así es. No puedo pasar por alto una circunstancia. Si usted tiene un deber y tiene que responder las preguntas, le voy a pedir que evite sonreír, porque me parece que no estamos en un... No estoy sonriendo. Además, los padres de Vieri aseguran que 1 año y medio antes de que conocieran la acusación formal contra su hijo, uno de sus vecinos llegó a su casa y los intentó extorsionar. Les pidió dinero para ayudar a Vieri, pues aseguraba que era uno de los culpables del asesinato de los taxistas. Traía una hoja y dice, pues aquí viene Vieri, que lo están acusando, involucrando en el homicidio de los taxistas. Y yo le dije, ¿por qué a Vieri? Digo, si Vieri no está aquí, le digo, él ya tiene desde cuando está en Monterrey. No, dice, pero aquí está él. Dice, pero yo le puedo sacar un amparo. Dice. Un amparo, dice, y le salen 30,000 pesos, dice. Tras esta visita, la familia de Vieri buscó a su abogado, quien tramitó un amparo para conocer la supuesta orden de aprehensión. Sin embargo, en ese momento no había nada en contra del joven. Si mi hijo fuera culpable, pues no cabría ninguna duda en que lo condenaran y yo lo aceptaría con todo gusto. Y él ya no quiere estar ahí. Él siempre nos dice, ya, sácame de aquí, mamá, dice. Porque quiere ver a sus hijos, a su esposa y todo eso. Imagen Noticias buscó a la Fiscalía del Estado de México para saber su postura sobre este caso. Nos informaron que ellos presentaron las pruebas que recabaron durante la investigación y al final fue el juez Ismael Alfredo Hernández quien otorgó una sentencia de 62 años. Y además sobre estos temas, hoy la Fiscalía General de Guanajuato informó que un juez determinó dejar en prisión a los 8 detenidos la semana pasada por provocar e incitar bloqueos en la carretera Salamanca-Celaya, esto en la comunidad de Santa Rosa de Lima. A estas 8 personas las acusan de terrorismo, lesiones y causar daños a patrullas. El jueves vimos aquí imágenes de ese bloqueo. Los pobladores dijeron que fue para exigir justicia y acusaron a policías estatales de haber matado a un joven y lesionado a otro. Al mismo tiempo causaron destrozos y hoy un juez les dictó prisión preventiva. El reportero Humberto Patiet obtuvo estas imágenes. Son de uno de los heridos en el enfrentamiento del jueves pasado, lo que derivó en este bloqueo del que hablábamos. En ese enfrentamiento, dijo la policía estatal, un grupo agredió a los agentes y estos repelieron la agresión, mataron a un presunto agresor e hirieron este otro joven identificado como Jesús Rodríguez. Humberto Patiet habló con los familiares de este joven y eso fue lo que le dijeron. Pues mi hermano está mal porque pues tiene tres, como quien dice, son tres impactos de bala y ahorita tiene como unas mangueras en el riñón, en el pulmón, donde lo están drenando porque donde lo golpearon, donde todavía le dieron los impactos, lo golpearon. Y también aquí en el cuello como tiene una marca como si lo tuvieran como ahorcando. Y pues vuelven a chocar las versiones entre el gobierno de Guanajuato y los pobladores de Santa Rosa de Lima en el municipio de Villagrán. Por lo pronto, la Fiscalía del Estado considera que estas personas detenidas causaron alarma y terror en la población. Esta madrugada fue atacada una familia de turistas sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo en Petatlán. En Guerrero murieron una mujer, Janet Vázquez, de 43 años, originaria de Puebla, Paul Mielsen, de 44 años, de nacionalidad estadounidense. Un menor de 12 años sobrevivió. Según los primeros reportes, la pareja fue bajada de su vehículo, los ejecutaron frente a su hijo. Luego los agresores huyeron en el automóvil, lo abandonaron y quemaron más adelante para borrar rastros. Las primeras versiones apuntan a que la pareja fue asesinada simplemente por no obedecer la orden de los comunitarios de detenerse. Se han identificado la participación de 4 camionetas de la policía comunitaria, pero pues hasta esta noche las autoridades estatales no han dado con ningún tipo de información al respecto. Apenas el miércoles de la semana pasada vimos estas imágenes del saqueo a un tren de carga de la empresa Ferrosur en el municipio de Cañada de Morelos, en Puebla. Los pobladores de San Antonio Soledad rompieron así los vagones para sacar los productos de ese tren que iba hacia el puerto de Veracruz. La Policía Auxiliar Estatal acudió, pero nada más a ver lo que ocurría. No hicieron nada para impedirlo ni detener a los asaltantes. Argumentaron que no pudieron intervenir porque los pobladores los superaban en número. Bien, pues hoy elementos de la Guardia Nacional reportan que lograron impedir el robo a un tren de carga. Esto ocurrió en Tepeaca, Puebla.
Puebla. Pobladores detuvieron la marcha del tren, querían sacar el cemento que transportaba, llegaron los elementos de la Guardia Nacional, los ladrones huyeron y apenas ayer la Guardia Nacional también reportó que logró impedir 2 robos a trenes en los municipios de Huamantla y Muñoz de Domingo Arenas en Tlaxcala. Los 2 trenes se dirigían a la Ciudad de México. Hablando de la Guardia Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, hizo estas declaraciones. La Guardia Nacional se ha convertido en una esperanza nacional en una niñera. Yo digo que es como la Virgen de Guadalupe con mis toros. Bueno, esta noche la agencia de noticias Notimex publicó un nuevo video de Joaquín El Chapo Guzmán. Es una plática que tuvo con Eduardo Guerrero, quien fuera el encargado de los penales federales del país. Aquí, El Chapo se quejaba de las condiciones en las que vivía en el penal del Altiplano. Usted sabe de mi comportamiento y eso para que le explique aquí al titular, para, pues, si yo no cumplo con los reglamentos, porque la bronca es que te has ido 2 veces, pues. Bueno, pero eso es otra cosa. No, pues ¿cómo es que otra cosa? Pues por eso son las medidas de seguridad. ¿Vale? Ah, no, la seguridad, yo no estoy diciendo que no haya seguridad. No. Estás durmiendo 6 horas, ¿no? En la noche. No, parece 6 horas, pues. Ya bueno, en la noche no. Oye, en el día que voy a dormir, cada 2 horas hay que estar... Cada 4 horas te van a pasar lista, como es el protocolo normal. Y la última lista es a las 11 de la noche y la primera a las 5 de la mañana, si mal no recuerdo, empiezan las listas. Antes me va a reducir más. ¿Por qué? ¿A qué horas estaban dando? Estaba pasando 14 listas allá. A las 6 de la mañana comenzaba. Hasta las 11. De las 6, pero 14 listas. 14. Que van a ser... 4 que son las reglamentarias. Más 10. Aquí van a ser como 6 listas. Oiga, esa de las 11, pues déjeme a las 10, porque pues de 11 a 5, pues para cuando me quedo dormido, que duermo. Muy poco. Bueno, pues el presidente López Obrador habló sobre la sentencia impuesta ayer en Estados Unidos al Chapo. El juez lo condenó a cadena perpetua y le ordenó entregar toda su fortuna, que Estados Unidos calcula en $12,600 millones. El presidente López Obrador dijo que México va a buscar reclamar los bienes que se le confisquen al Chapo. La confiscación de los bienes, en todo caso, es un asunto de justicia. Esos recursos, esos bienes, le corresponden a México legalmente. Y se va a revisar el asunto. Lo está viendo el secretario de Relaciones Exteriores, básicamente, y él les va a informar. Por la mañana hablamos con José Refugio Rodríguez, ex abogado del Chapo Guzmán. Esto nos dijo precisamente sobre los famosos $12,600 millones. No sé dónde nos van a encontrar, son medidas especulativas que hace Estados Unidos. Yo estoy convencido que a Joaquín Guzmán lo están usando como un chivo expiatorio para ponerlo como el peor delincuente del mundo. Joaquín Guzmán no tiene ese dinero que dicen, lo sé de viva voz porque me lo dijo, lo sé de viva voz porque vi la vida que llevaba y no corresponde a ese dinero que dicen. Por cierto, el presidente López Obrador pidió investigar el destino de los $205 millones decomisados en el año 2007 al empresario Zenly Llegón. Reporteros le respondieron que se donaron a los centros de integración juvenil y el presidente respondió, pues yo estoy recorriendo el país y no veo que haya nada. El decomiso a Zenly Llegón se hizo durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, que en Twitter respondió, presidente López Obrador, el dinero decomisado a Zenly Llegón se destinó a la construcción de 335 centros Nueva Vida de prevención y tratamiento de adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto, pero afortunadamente hay otros datos. Un juvenil y el presidente respondió, pues yo estoy recorriendo el país y no veo que haya nada. El decomiso a Zenly Llegón se hizo durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, que en Twitter respondió, presidente López Obrador, el dinero decomisado a Zenly Llegón se destinó a la construcción de 335 centros Nueva Vida de prevención y tratamiento de adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto, pero afortunadamente hay otros datos.
El lunes le presentamos un video grabado el 15 de abril del año 2017, video en el que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, revelaba que en cuestión de horas se iba a entregar a las autoridades mexicanas en Panajachel, en Guatemala, por un acuerdo que logró con el gobierno mexicano. La suya no fue una detención, sino una entrega pactada, aseguró el señor Duarte. Ese día también dimos a conocer una carta de Javier Duarte, una carta fechada el 11 de septiembre del 2018, una carta rogatoria al Reino Unido para solicitar asilo para su esposa Karime Macías y sus 3 hijos. En este documento, Javier Duarte señala al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de ser el autor de una persecución en contra suya y de su familia. Javier Duarte nos hizo llegar hoy una nueva carta. Ahí insiste en que sigue el acoso en contra de su familia. Lo leo textual, dice Javier Duarte: durante toda esta pesadilla que he vivido, la constante ha sido el asedio y la amenaza en contra de mis seres queridos. Por tal razón, responsabilizo de cualquier hecho que perjudique o dañe a mi familia a Miguel Ángel Osorio Chong, a Alberto Elías Beltrán, a Felipe Muñoz Vázquez, a Humberto Castillejos, a Alberto Basbás, todos exfuncionarios del gobierno del presidente Peña Nieto, además del exgobernador Miguel Ángel Yunes, y dice, y al colaborador de hoy fiscal de Veracruz, Jorge Winkler. Es un fragmento de esta carta que nos hizo llegar Javier Duarte desde el Reclusorio Norte. La versión completa de 2 páginas la vamos a poner en nuestras redes sociales. La Fiscalía General de la República informó que detuvo al general Sócrates Herrera Pegueros, quien fuera jefe de seguridad en Pemex en el sexenio pasado. Está acusado de delincuencia organizada en su modalidad de robo de hidrocarburos. El general Sócrates Herrera fue trasladado al Penal Federal de Almoloya, en el Estado de México. Es el 5º funcionario de Pemex detenido por su presunta vinculación con grupos de huachicoleros. Recordemos que uno de los principales acusados en este caso es el general Eduardo León Trawitz, quien era el encargado del área de salvaguardia estratégica de Pemex y está prófugo de la justicia. Esta mañana le preguntaron al presidente López Obrador si el gobierno federal tiene contemplado presentar una controversia constitucional ante la Corte para que resuelva sobre la reforma aprobada en el Congreso de Baja California que amplió de 2 a 5 años el mandato del próximo gobernador Jaime Bonilla, y esto respondió el presidente. Entiendo que hay denuncias sobre esto que se considera inapropiado o antidemocrático, para no decir ilegal, porque no olvidemos que fue el Congreso local de Baja California los que votaron para la modificación legal. ¿Cuál es mi opinión? Que la autoridad competente resuelva con libertad. La que se animó finalmente a hablar del tema fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La ministra en retiro aseguró que la determinación del Congreso es inconstitucional, aunque aclaró que es una interpretación jurídica y no una postura como secretaria de Gobernación. Yo voy a respetar tanto lo que hizo el Congreso, aunque en mi opinión como ministra en retiro sí te puedo decir que en mi opinión, pero ya no como secretaria de Gobernación, en mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional. Y lo políticamente correcto y lo jurídicamente correcto es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y de los medios de impugnación que se tienen al alcance a través de las instituciones del Estado y a través de los poderes públicos. Grupos de campesinos bloquearon durante 4 horas los accesos de Palacio Legislativo de San Lázaro. Esta vez la protesta era por un asunto contra los talamontes ilegales, pero la protesta pues se le colgaron líderes campesinos que reclaman más dinero al gobierno federal. ¡Solución, solución! ¡No queremos represión! ¡Se siente! ¡El bachillerato está presente! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! Pobladores del municipio mexiquense de Ocuilán bloquearon esta mañana los accesos a la Cámara de Diputados. Pedían auxilio para frenar la violencia de la tala clandestina, cansados del portazo en las dependencias gubernamentales. Al plantón, que duró 4 horas, se sumaron maestros del telebachillerato que pedían mejoría en sus condiciones. Necesitamos resultados hoy. Nuestros alumnos necesitan el apoyo, necesitan la infraestructura, necesitan los materiales, necesitamos planteles dignos, necesitamos también condiciones dignas para trabajar. El diputado morenista Heraclio Rodríguez aclaró que estas protestas nada tenían que ver con las movilizaciones campesinas de ayer,
pero respaldó a los nuevos inconformes. Aquí se vuelve a reflejar el problema que mencionábamos ayer, ¿no? El desmantelamiento de las instituciones. Y volvió a defender la indumentaria de los dirigentes campesinos, criticada por el presidente López Obrador. Mis botas y mi sombrero son mi problema, y la corbata de cada quien es problema de cada quien. Al mediodía, los coordinadores de las bancadas del PT y del PRD lograron desactivar el bloqueo. A cambio, los diputados se comprometieron a gestionar la presencia de la Guardia Nacional en los bosques afectados por la tala clandestina y citas con los funcionarios de las secretarías que hasta ahora ignoraron a los inconformes. Esperemos que la 4T no vaya a convertirse en un cuarto trancado. Y en respuesta a los reclamos de los líderes campesinos que piden que se ejerza ya el dinero para el sector del campo, hoy el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, dijo que el gobierno federal no está cerrado al diálogo con los campesinos, buena noticia, siempre y cuando no se haga pues con presiones. El secretario Villalobos dijo que el presupuesto sí se está ejerciendo en tiempo y forma. La entrada ilegal de migrantes a Estados Unidos a través de México bajará en julio por segundo mes consecutivo. Eso es lo que prevé Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que en mayo fueron detenidas 144,000 personas, se lo hemos venido informando. El número bajó para junio y quedó en 104,000. La secretaria de Gobernación calculó que en este mes las detenciones todavía van a bajar 44% más respecto de la cifra pico de mayo. Es decir, quedarían unos 86,000 migrantes detenidos. Esto acerca al gobierno a la meta acordada con Estados Unidos, que son más o menos los de enero, unos 35,000. En Tapachula, Chiapas, vecinos del centro de la ciudad exigieron la reubicación de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya que los cientos de migrantes que acuden a realizar trámites todos los días han provocado hacinamiento, incremento de basura, inseguridad en el lugar. Los vecinos acusaron que los migrantes duermen en las banquetas, las utilizan como baños y en ocasiones beben alcohol, incluso a altas horas de la noche. En las altas horas de la noche hay un olor característico como marihuana y la verdad afecta también a los vecinos. Sin dejar de decirle que en altas horas de la noche igual, 2, 3 de la mañana están tomando bebidas alcohólicas. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, dijo que el aumento de la percepción de inseguridad en su estado se debe a la presencia de migrantes, así clarito. Esto en el sur. En Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interior compareció ante comités del Congreso para defender la situación de los centros de detención para migrantes, pero pues no le fue muy bien. I am confident that no law enforcement agency in the world is providing more critical life-saving care or medical support than U.S. Customs and Border Protection. The incendiary and overwrought attacks on the men and women securing our border and enforcing the immigration laws in the interior are unwarranted and damaging. I can tell you that I'm at a point where I begin to wonder whether there is an empathy deficit. I'm talking about the results. Yeah, I'm talking about human beings. I'm not talking about people that come from, as the president said, SHOs. These are human beings. Human beings just trying to live a better life. When we hear about stories coming out from you and your agency that everything is pretty good and you're doing a great job. I guess you feel like you're doing a great job, right? Is that what you're saying? We're doing our level best in a very... What does that mean? What does that mean when a child is sitting in their own feces, can't take a shower? Come on, man. What's that about? None of us would have our children in that position. They are human beings.
En otros temas, Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, advirtió que la Ciudad de México está en riesgo de quedarse sin agua. El exsecretario del Trabajo dijo que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, la falta de políticas públicas genera estrés a las fuentes de abastecimiento de agua y no hay capacidad de administración y almacenamiento. Durante una cumbre de fondos de agua, Campa recordó que la Ciudad de México es una de las 10 ciudades del mundo que están en riesgo de quedarse sin agua. ¿Qué más tenemos, Paola? Un accidente de tránsito se registró en la carretera federal Tepic-Puerto Vallarta en Nayarit, donde al menos 12 personas fallecieron. El conductor del autobús perdió el control de la unidad y se impactó contra un árbol cuando salió de la carretera y el autobús quedó prácticamente destruido. En la unidad viajaban pasajeros de Aguascalientes y su destino era Rincón de Guayabitos en el municipio de Compostela. Durante varias horas, equipos de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y bomberos trabajaron en el rescate de algunos cuerpos que quedaron atrapados al interior del autobús. El jugador de fútbol Joao Malek llegó a un acuerdo económico con uno de los familiares de la pareja que falleció después del accidente automovilístico que protagonizó el 23 de junio. Se trata de la mamá de una hija de 7 años de Alejandro Castro, quien murió en el accidente. Se sabe que ambas partes firmaron un convenio de confidencialidad para no revelar detalles, como el monto del acuerdo y no dar entrevistas. Este arreglo se dio durante el periodo de un mes que otorgó el juez. Pese al acuerdo con una de las partes, el caso seguirá en tribunales. Faltan solamente 4 días para la fiesta de la Guelaguetza y en Oaxaca sus calles están inundadas de basura. Esto debido a que habitantes del municipio de Sachila cerraron el tiradero municipal. Ellos exigen la concesión de un pozo de agua y la red de tuberías de agua potable para su demarcación. Mientras tanto, las calles del centro histórico están llenas de bolsas de basura, pues los vecinos decidieron dejarlas ahí hasta que se solucione el problema, sin que las autoridades se manifiesten al respecto. Por lo menos 33 personas fallecieron cuando un hombre ingresó en un estudio de animación en Kioto y después de gritar "mueran", provocó un incendio. Otras 36 personas resultaron heridas y 10 de ellas se encuentran en estado crítico. Medios locales informaron que la policía arrestó a un hombre de 41 años, quien sería el responsable. Los bomberos encontraron a la mayor cantidad de fallecidos en el tercer piso del edificio. Algunos de ellos estaban en las escaleras que llevaban a la azotea. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, expresó sus condolencias por las víctimas. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó su solidaridad con Japón. Permiso, Manuel. Gracias, Paola. En sesión extraordinaria, Arturo Herrera fue ratificado como secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados. 341 votos de diputados a favor de esta ratificación. Hubo 74 en contra, 2 abstenciones de la oposición que criticó la política económica del gobierno federal. Tras la ratificación, Arturo Herrera rindió protesta ante el Pleno. La agencia calificadora Moody's indicó que va a estar evaluando el desempeño de Pemex con el plan de negocios que se presentó esta semana y que se enfoca en reducir la carga fiscal y darle más dinero a la empresa. El analista de Moody's, Peter Spear, dijo que una vez que esté en marcha este plan, si el desempeño de la empresa resulta muy por debajo de lo esperado, podría bajar su calificación. Si el principal reto de Arturo Herrera como secretario de Hacienda es generar confianza, hoy se echó a la bolsa a los diputados. Ciertamente la relación entre Hacienda y el Congreso no había sido muy fácil. Y hoy vemos cómo están abiertos con él, hablan bien de él, lo votan sin problema. Creo que incluso hasta como que se lució. Recordó a aquellos secretarios de Hacienda carismáticos que ha habido en la historia del país y tuvo una muy buena recepción. Ok, todo bien, muy bien, muy bonito. Ya está. ¿Qué es lo que tiene que hacer Arturo Herrera para que esto funcione? Primero, yo creo que ha tomado buenas decisiones. La primera que hizo fue hablarle al director de Pemex, porque del destino de Pemex depende el destino de las finanzas públicas.
y va a tener que defender a Pemex. He estado diciendo en la semana que Arturo Herrera va a gastar mucho capital político en evitar que, a pesar del plan de negocios de Pemex, bajen el grado de inversión de Pemex y el grado de la deuda soberana. Va a mantener el orden financiero, pero eso no es suficiente. Estamos viendo cómo ya la austeridad republicana comienza a generar tensiones, presiones, muchas incomodidades. Y esas se resuelven por la vía de llevarse con el Congreso y por la vía de acercarse a la iniciativa privada. Yo creo que su gran reto es construir una nueva relación con la iniciativa privada. Parecería que Alfonso Romo, el director de la Oficina de la Presidencia, se había quedado solo él con la relación de la iniciativa privada y que Ursúa, el anterior secretario, era lejano a ellos. Pues hoy necesita mandar mensajes de confianza. Necesita eso que ha dicho una gran cantidad de veces. Recuperar, conjuntar más, hacer mejor el mensaje del gobierno y difundirlo de una mejor manera. Va a ser mucho más dinámico, mucho más claro, mucho más explicador en el términos de las cosas. Tú piensa en la ratificación de Carlos Ursúa y compárala con la ratificación de Herrera. Totalmente diferentes, ¿eh? Totalmente dos procesos distintos. Me dio la impresión, vimos ya las imágenes, de que efectivamente había un ánimo positivo precisamente a la llegada de Arturo Herrera y que hay cierta esperanza como de que ahora sí las cosas funcionen. En gran sentido, David, es que el dinero empiece a circular. El gran reto es que eso pase a la iniciativa privada, pase a los agentes económicos y enfrentemos la caída de la economía, enfrentemos la desaceleración de la economía de una buena manera. Que lo venimos diciendo desde el principio de año, ¿eh? La expectativa no engaña y ya estamos acercándonos al cero. ¿Podemos llegar a la recesión o no? O estar ahí, pero lo importante es cómo se sale, o sea, lo importante es cómo se levanta. Y el discurso y la actitud. Y eso es gran parte de la política económica y la política monetaria moderna. Se hace con la boca, se hace hablando con los agentes económicos. Bueno, lo veremos. Bueno, ¿ya te vas? Antes de irme, hoy buenas noticias para quienes están a favor de Santa Lucía y la reordenación del espacio aéreo en el Valle de México. Hoy la IATA, que es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, dijo: vamos a colaborar, vamos a ayudar, nos vamos a subir al tren de Santa Lucía. Hacemos una pausa. ¿Qué más tenemos, Javier? Javier Alarcón, buenas noches. Manuel, regreso. Voy a dejar mi reputación otra vez a merced de sus golpes, los favoritos para el próximo torneo. Y viene Federer a México. Le diremos dónde y cuándo. Ándale, pues. Bueno, volvemos con más información. Hoy se conmemoró en Palacio Nacional el aniversario luctuoso de Benito Juárez, una conmemoración oficial que no se daba desde hace 113 años, ya que en el año 1906 Porfirio Díaz decidió celebrar solo el natalicio de Benito Juárez el 21 de marzo. El presidente López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller encabezaron el homenaje, colocaron una ofrenda floral al pie del memorial del benemérito, montaron guardia y luego recorrieron las habitaciones en donde Juárez vivió los últimos años de su vida y donde murió en el año de 1872. El lugar se encuentra en el ala norte del Palacio Nacional y posteriormente la señora Beatriz Gutiérrez Müller hizo este homenaje a Benito Juárez. Esta fecha no es una fecha de duelo colectivo, sino de universal regocijo. El 18 de julio no es el día de la muerte, es, señores, el día de la resurrección. El amor triunfa de la muerte. Benito Juárez no está bajo su lápida mortuoria, convertido en ceniza. Está dentro de nuestras almas, convertido en idea, en sentimiento, en aspiración. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.